Mi hermano, la realidad es que un cristiano ignorante es un cristiano vulnerable. Esa es la realidad. Un cristiano ignorante es un cristiano vulnerable del engaño. De hecho, en Efesios 4 decía que amacimentados en amor y en verdad crezcamos. ¿Para qué? Para que no seamos llevados, ¿qué? De todo viento de ¿qué? De doctrina. Por lo tanto, un creyente que diga, no, yo lo que necesito es una relación, a mí no me gusta la doctrina, no me gusta nada de eso, no me gusta leer, nada hacer, no, eso no importa, lo que importa es que yo ame a Dios. Un cristiano ignorante es un cristiano vulnerable. Porque el diablo va por los sentimientos, pero va por las mentiras. Y discernimos la mentira cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios. Discernimos la mentira cuando conocemos la palabra de Dios. Necesitamos conocer las verdades de Dios reveladas en su palabra, porque esto será parte de la armadura para estar firmes, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta mañana vamos a estar trabajando sobre el tema la armadura de Dios para el creyente. Primera parte, la armadura de Dios para el creyente, primera parte. Y en la predicación pasada vimos algunas cosas, la necesidad de ser fortalecidos en el Señor, ¿recuerdan? O sea, el hecho de saber, reconocer y recordar que estamos en Cristo. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Vimos también que debemos ponernos toda la armadura de Dios para permanecer firmes. Y finalmente vimos la vez pasada la naturaleza de nuestro enemigo. No es nuestro hermano, no es nuestro compañero de trabajo, no es nuestra esposa. Es un enemigo espiritual y poderoso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, etc. Ahora bien, también vimos que a pesar de que nuestra salvación es segura, y esto es algo bien importante, a pesar de que nuestra salvación es segura, y aquellos que Cristo ha comprado con sangre a la cruz del Calvario no perecerán jamás, no se perderán, la gracia salvadora no será destruida, eso no quiere decir que no estemos exentos de caer en tentaciones y de que el diablo no quiera poner tropiezo a los creyentes. Por eso la necesidad de Pablo recordarnos una vez más al final de esta carta la importancia de ponernos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Ahora bien, no hablamos de la armadura de Dios. Y hoy entonces vamos a hablar de la armadura de Dios. Y veremos tres cosas hoy. En primer lugar, veremos ceñidos los lomos con la verdad. En segundo lugar, vamos a ver revestido con la coraza de justicia. Y en tercer lugar, vamos a ver calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Esas son las tres cosas que vamos a ver hoy. Pero de manera introductoria, vayamos al versículo 13, vayan conmigo. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y siempre que vamos a empezar una palabra o una oración a predicar y vemos un por tanto, quiere decir que hay una conexión con lo que se dijo anteriormente. ¿Y qué se dijo anteriormente? Bueno, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, ¿verdad? Pero específicamente se nos dice que nos revistamos con la armadura de Dios porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y vuelve Pablo a ser enfático por segunda vez y nos dice, por tanto, revístasen o tomen toda la armadura de Dios. ¿Lo ven ahí? Insiste 2 veces, mis hermanos, a tomar toda la armadura de Dios. Así que esto es bien importante para nosotros, hermanos. Mira el énfasis que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso, que nos está dando a nosotros también, de la insistencia en tomar la armadura de Dios.
Porque hay una necesidad de que todo creyente esté armado con la armadura de Dios. Y estoy siendo enfático, la armadura de Dios. Me gusta la palabra que dice toda, no dice algunas partes. Otra cosa que debemos mirar en el pasaje. Ahí no dice tomen algunas partes de la armadura. Y la otra pues se visten como ustedes quieran. No, eso es lo que dice el pasaje. Dicen tomen toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Pero nuevamente también me llama la atención que dice la armadura de Dios, no dice la armadura tuya. No dice la armadura del concilio, no dice la armadura de los reformados, no dice la armadura de mi denominación, ni de mi creencia, ni de lo que yo pienso, ni de mis padres, ni de las costumbres. Dice la armadura que Dios provee. Es de Dios la armadura, no nuestra. No es lo que yo crea, lo que yo piensa, sino es la armadura que Dios preparó para cada creyente. Por lo tanto, cuando vayamos a cada parte de la armadura, recuerda que esta es la armadura de Dios, no es la armadura del pastor ni de Iglesia Bíblica Metro. Es la armadura de Dios, la que Él preparó para vestir a cada uno de sus hijos para la guerra espiritual. Pero también dice el versículo 13 para que puedan estar, ¿qué? Firmes. Para que estén firmes. Esto quiere decir que nosotros podemos ser removidos, mis hermanos. Podemos ser removidos y nosotros debemos entonces velar y orar porque podemos ser removidos del fundamento que hemos creído. Podemos tambalear en la fe. No estamos exentos, mis hermanos, de resbalar, de caer, de tropezar. Por eso Él dice, estén firmes. Necesitan la armadura de Dios porque la armadura de Dios les va a ayudar a estar firmes. Es posible no estar firmes. Es posible tambalear. Y cuando caemos y tambaleamos, el golpe duele y hay consecuencias. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos. ¿Dios nos va a sostener? Sí, Dios nos va a sostener. Pero el golpe duele y hay consecuencias. Y hay consecuencias. Por lo tanto, ahora sí, a manera de introducción esto, pero en primer lugar veamos la primera pieza de la armadura que nos dice el pasaje. ¿Qué dice el versículo 14? Exactamente, brinca por acá. Muy bien. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Ceñida su cintura con la verdad. En primer lugar, vamos a ver a qué se refiere Pablo con esto de ceñida nuestra cintura con la verdad. Y la realidad es que esta ceñir con la cintura hace referencia a una correa de cuero que se ajustaba en la parte interior de la armadura, desde la parte de los lomos hasta el abdomen, donde estaban muchos de los órganos vitales, y era como un cinturón, era como algo que ajustaba todo el uniforme del soldado. Este ceñirnos con el cinturón pues se puede traducir como amarrarse uno mismo. Ajustar o apretar bien, eso es lo que quiere decir ceñir, apretar bien. Y cuando nos dice con la verdad, se refiere a la verdad de toda la palabra de Dios, o sea, la sana doctrina, la enseñanza de los apóstoles a sus discípulos, como dice Judas, a la fe entregada una vez a los santos. Cuando el texto nos dice que nos amarremos con la verdad, nos está diciendo, amárrense a toda la enseñanza de las escrituras que se encuentran a través de los apóstoles dadas a los discípulos una vez y para siempre, que es el Nuevo Testamento, que es todo lo que el Señor nos ha dado. Dice un comentarista sobre eso, Pablo estaba muy preocupado por la variedad de formas en que el diablo planea transgiversar las cosas, embabucar y engañar a los creyentes, y debido a eso, él quiere que estén plenamente convencidos, o sea, tú y yo, de la verdad del Evangelio y de la verdad de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Mis hermanos, por 6 capítulos, ya vamos, hace un año ya predicando, Pablo ha estado enseñándonos una y otra vez, explicándonos nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Quién somos en Cristo? Somos escogidos, somos amados, somos adoptados en la familia. Nos dio una nueva identidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha inspirado a Pablo en esta carta para ponernos los lentes de Dios en cuanto a la realidad espiritual de nuestras almas y de todas las bendiciones que tenemos en Cristo.
No solamente eso, mi hermano, sino que Dios nos puso los lentes en esta carta por este año de cómo Dios ve la vida cristiana a la luz de la nueva realidad. Por eso comenzamos con la unidad en la iglesia, los dones, el cuerpo del Espíritu, pero después hablamos también de la sociedad, ser luz, después hablamos de los esposos, las esposas, los hijos, en el trabajo. Esa es toda la verdad de la palabra de Dios, la cual Pablo está diciendo, amárrense en esa palabra de Dios. Estén ceñidos, apretados, amarrados con todo lo que las Escrituras habla acerca de cuál es su nueva verdad, su nueva realidad en Cristo y todo lo que Cristo tiene para ustedes, tanto las bendiciones espirituales como la forma nueva de vivir como creyentes en el mundo. Y esto no es nuevo, mis hermanos, porque en el capítulo 1, apúntelo por ahí, aquellos que toman nota, capítulo 1 de Efesios, versículo 17, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Recordemos que nuestro enemigo, el diablo, tiene un doctorado en mentira, en mentirología. Él es mentirólogo. Él es un engañador. Y los engañadores saben distorsionar la verdad la mentira para que parezca verdad. Y nosotros no vamos a prevalecer en la batalla en que estamos como creyentes si no estamos amarrados a la verdad revelada en las Escrituras. Vamos a ser confundidos, vamos a ser engañados. Pero hay algo más, mis hermanos, que vamos a entrar ahora, que no está a simple vista. Y es que Pablo está citando a un profeta aquí con lo que está diciendo de ceñido los lomos, la cintura con la verdad. Y se encuentra en Isaías 11:5. Y esto es glorioso, mis hermanos. Vamos a dar un paso más adelante. Esto es glorioso. Si usted va a Isaías 11, del 1 al 5, usted va a leer allí que hay una profecía que se está dando acerca de uno que vendría, dice, del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Y dice en el versículo 2, Isaías 11:2, que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. ¿Cuál fue la oración que hizo Pablo en Efesios 1 que acabamos de leer? Voy a leerlo de nuevo. Les dé un espíritu de sabiduría y revelación, un mejor conocimiento de él. ¿Están viendo el sabor de Pablo? Recuerden que la Biblia de Pablo, ¿cuál era? ¿El Antiguo Testamento? Así como yo reparafraseo muchas veces ideas del Nuevo Testamento o versículos del Nuevo Testamento, así Pablo tiene en mente todo el Antiguo Testamento y cuando está hablando, enseñando, toma del Antiguo Testamento y comienza a aplicarlo a la iglesia de Éfeso en su tiempo real y por tanto a nosotros. Y mira lo que dice este pasaje de Isaías 11 en adelante, 1 al 5. Y le haré entender diligentemente, hablando de Cristo, el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni agüirá por lo que sus oídos oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y juzgará con equidad por sus mansos en la tierra, herirá la tierra con su vara de su boca. De nuevo la palabra, otra vez la vara de su boca. Pero miren el versículo 5, Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad, traducción, la verdad, ceñidor de su cintura. Miren Pablo lo que está haciendo aquí. Pablo está tomando este pasaje de Isaías que se aplica a nuestro Señor Jesucristo, quien fue realmente el que se vistió con la cintura de la verdad, con el cinturón de la verdad, porque no solamente habló verdad, sino que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora está diciendo a los creyentes en Éfeso, hey, amárrense de este cinturón, porque es el mismo cinturón de Cristo. Y ustedes están en Cristo. Y ustedes están en Cristo. Por lo tanto, recuerden de nuevo, esta es la armadura de Dios, no es la armadura nuestra. La armadura de Dios. Y quien vistió esta armadura, mi hermano, perfectamente, fue nuestro Señor Jesucristo cuando vino. En otras palabras, nuestro Señor y Salvador en su encarnación llevó la armadura de Dios.
Cristo Jesús se ciñó los lomos con la verdad y ahora tú y yo, como estamos unidos a Cristo, nosotros también llevamos su armadura. Y esto refuerza lo que hablamos el miércoles pasado de manera hermosa, nuestra unión con Dios. Nuestra unión con Dios. El hecho de que estamos en Cristo, que es el tema de la carta de Efesios. Estamos en Cristo. Hermanos, ¿qué podemos aplicar de este cinturón de la verdad, que no es otra cosa de amarrarnos a las verdades de las Escrituras que revelan a Cristo y a Cristo mismo y su enseñanza? En primer lugar, mis hermanos, podemos meditar que es Cristo mismo que nos está vistiendo con su armadura. Y es una armadura manchada con la sangre del Cordero. Manchada con su propia sangre. ¿No será suficiente ánimo para nosotros ser diligentes en ceñirnos de esa armadura de la verdad, del cinturón de la verdad, sabiendo que nuestro Salvador, Señor Jesucristo, se ciñó Él y nos está dando ahora esa armadura a nosotros? ¿No confiaremos en esa verdad de la palabra de Dios ante los ataques y las insidias del diablo? Por eso es importante amarrarnos de la verdad. Mi hermano, la realidad es que un cristiano ignorante es un cristiano vulnerable. Esa es la realidad. Un cristiano ignorante es un cristiano vulnerable del engaño. De hecho, en Efesios 4 decía que amacimentados en amor y en verdad crezcamos. ¿Para qué? Para que no seamos llevados, ¿qué? De todo viento de ¿qué? De doctrina. Por lo tanto, un creyente que diga, no, yo lo que necesito es una relación, a mí no me gusta la doctrina, no me gusta nada de eso, no me gusta leer, nada hacer, no, eso no importa, lo que importa es que yo ame a Dios. Un cristiano ignorante es un cristiano vulnerable. Porque el diablo va por los sentimientos, pero va por las mentiras. Y discernimos la mentira cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios. Discernimos la mentira cuando conocemos la palabra de Dios. Necesitamos conocer las verdades de Dios reveladas en su palabra, porque esto será parte de la armadura para estar firmes, mis hermanos. Esta es la armadura de Dios. Recordemos que la información que tengamos aquí será la fuente de las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos. ¿Cómo usted decide? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus deseos? Provienen del entendimiento y el conocimiento que usted tenga de Dios, de usted y del mundo. Y Dios lo que hace por el nuevo nacimiento es hacernos nacer de su simiente. Nos da un nuevo corazón y nos dice, toma mi palabra para que tengas mi mente, para que me entienda, me conozca, para que pueda vivir conforme a tu nueva identidad. Es imposible vivir una vida cristiana si no estamos amarrados por el cinturón de la verdad. Y en esa verdad están las promesas seguras de Dios para con sus hijos que necesitamos en la batalla. Esas promesas de Dios para con sus hijos. ¿Usted ha estado una vez sin correr a algún lugar y se le está cayendo los pantalones? A mí me ha pasado. Es incómodo caminar. Uno tiene que estar todo el tiempo, ¿verdad? Imagínate un soldado en una batalla feroz que se le esté cayendo la armadura porque no está amarrada. De la misma manera, cuando no conocemos las verdades de las promesas de Dios en su palabra para con nosotros, estamos en medio de una batalla con toda la armadura suelta. Va a ser incómodo batallar. Nos van a coger desprovisto. Mi hermano, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos amarrados con el cinturón de la verdad de la palabra de Dios, o sea, sus promesas fieles, los recursos inagotables que tenemos en Él, nuestra nueva identidad en Cristo, la nueva familia de Cristo que es la iglesia, la seguridad eterna de salvación? Porque si carecemos de estos conocimientos, mi hermano, no estaremos firmes, no estaremos firmes. Nuestra vida, mi hermano, tiene que estar caracterizada y cimentada en la verdad de las palabras de Dios. No es mi sentimiento, no es lo que el mundo diga, sino es la verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, el cinturón bien ceñido de la verdad va acompañado de otra cosa más. La coraza de justicia. Versículo 14b. Mírenlo ahí. Y revestido con la coraza de la justicia. Así que veamos en segundo lugar, revestidos con la coraza de justicia. Qué creativo soy, ¿no? Mi hermano, la coraza es una pieza de metal de la armadura que cubría parte del torso del soldado para protegerlo de cualquier ataque mortal.
Y aunque los romanos tenían esa pieza en su armadura, no era única de los romanos. De hecho, mira lo que dice un comentarista. Pablo no está pensando en la coraza particular de los romanos, ni siquiera o griega de aquel tiempo, sino que está utilizando directamente la imagen del Dios guerrero que aparece nuevamente en Isaías 59:17. Pablo está usando la imagen de Dios como guerrero. Y nuevamente, mis hermanos, tenemos que volver a Isaías 59. Si quiere, vaya conmigo. Vaya del 1 al 4, porque esto es importante para el fundamento de lo que es la coraza de justicia. Si usted va a Isaías 59, dice de la siguiente manera, que para mí Romanos 3 lo resume. Pero dice de la siguiente manera: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, dice, no, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las inequidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Porque las manos de ustedes están manchadas con sangre, y sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedad, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Si usted sigue leyendo, va a ver en Romanos 3 resume esto: no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías básicamente. Pero mire el versículo 16. Mire el versículo 16, porque hay una respuesta de Dios ante la incapacidad humana de salvarse a sí mismo. ¿Cuál es? Dice, vio que no había nadie. ¿Quién vio? Dios. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiese quien intercediera. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué dice ahí? Su brazo le trajo ¿qué? Salvación, y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de la salvación en su cabeza. Como vestiduras se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como en un manto. Mis hermanos, miren la imagen del Dios guerrero que sale, porque no hay nadie a interceder entre el hombre, pero Dios mismo, en la persona de Jesucristo, se viste como un guerrero, tomando la coraza de justicia y el casco de la salvación para ponerse de intermediario entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Y Pablo tiene esto en mente cuando le está hablando de la armadura de Dios a los efesios, porque es la misma palabra, la misma fraseología. Así que Dios se vistió de justicia y de salvación para ponerse de intercesor. Y sabemos que esto ocurrió cuando Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó como hombre, mis hermanos. La justicia de Cristo es la que nos cubre ahora. Por eso debemos tener puesta la coraza de justicia. Ahí lo que está diciendo es lo siguiente: no hay justicia en el hombre, pero Él se vistió de justicia y por medio de la fe ahora tú eres justificado. Tú eres justificado por medio de la fe. Y tú tienes que tener la coraza de la justicia de Cristo para cuando venga ese ataque mortal de que pueda venir de Satanás a decir, tú no eres creyente, tú estás condenado. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Mi hermano, recordemos que es un ataque mortal del enemigo, que son golpes que no vienen suavecitos, vienen duros a nuestro corazón, son sentidos de culpa. Él está buscando la manera de que dudes de la justicia de Cristo a tu favor, porque te va a debilitar. Por eso es importante tener la coraza de justicia, que no es otra cosa que afirmarnos en las promesas de Dios de que hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Mira cómo opera Satanás. Mira cómo opera Satanás. Una de las maneras que opera. Primero, busca ocasión de que estés vulnerable. Él es paciente. Te da el break. Está buscando que donde estés vulnerable. Luego, cuando estás vulnerable, te convence de que además de Dios hay otras formas de estar satisfecho. Luego te dice, te presenta esta ilusión y te embellece el pecado, que es grotesco ante Dios, pero para ti lo comienzas a ver bonito, como Eva, te empieza a ver la fruta deseable.
pero no es nada malo. Luego minimiza las consecuencias. Nadie se va a enterar. Esto va a salir bien, tranquilo. Y sigue el diablo por ahí. Y hasta lo justifica con la palabra. Embellece el pecado, que es grotesco delante de Dios. Minimiza las consecuencias. Te sugiere que todo el mundo lo hace. De hecho, si a aquel le pasó a mí, yo también lo puedo hacer. Te anima diciéndote que nadie se va a enterar. Y te hace olvidar la omnisciencia de Dios. Te hace olvidar la omnisciencia de Dios. Después apela a tu independencia y suficiencia y te dice, bueno, tú puedes. Tú no necesitas de nadie que te diga lo que hacen las cosas. Hazlo por ti solo. Cuestiona del mandamiento de manera sutil y te hace creer que en ti hay cierta bondad. Te incita a seguir tus sentimientos y tus emociones. Como si esa fuera la fuente de verdad. Te hace entrar en tentación. Ya con el cinturón de la verdad desajustado en el piso. Ya está suelta la armadura. Entonces estás vulnerable y te incita a pecar de manera sutil. Luego pecas y luego que pecas te acusa. Y trae condenación y vergüenza. Y lo primero que hace es cuestionar si realmente tú eres hijo de Dios. Luego te aleja de su promesa de perdón. Y Dios te va a perdonar otra vez. ¿Tú crees que Dios está cansado de ti? ¿Cuántas veces van? Seguramente ya Dios, no, para ti no hay perdón. La importancia del cinturón de la verdad para batallar estas mentiras. Aquí viene un gran engaño, porque Satanás lo que hace entonces ahora es que te sugiere, bueno, como Dios no te va a perdonar, entonces, como hablamos el miércoles pasado, tú tienes que hacer algo, ganarte su favor por medio de tus obras. No recurras a Dios. Tú lo vas a arreglar. Tú lo vas a hacer. Tranquilo. Insiste en lo mismo una y otra vez. Por eso es importante, mis hermanos, vestirnos con la armadura de Dios, porque esa es la coraza de justicia que tiene grabado al frente: Cristo es mi justicia cuando venga la condenación. Y podemos decirle a Satanás cuando sentamos en la culpa y la condenación: yo he sido justificado por la fe, Él me ha dado su justicia. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y podemos decirle: Señor, te reprenda, acusador, porque hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y vivimos por fe en Él. Y podemos decir, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Señor te reprenda, acusador, no haré caso de tu sugerencia de establecer mi propia justicia, sino que acudiré a la justicia de Cristo, porque la palabra de Dios dice que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, sino que dice la palabra en Gálatas 2:21 que no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Podemos amarrarnos de las verdades de Dios para que en el momento que nuestra justicia en Cristo sea trastocada, recordar la verdad del Evangelio que nos recuerda nuestra justicia es Cristo. Por eso la coraza de justicia es importante, mis hermanos. Porque las heridas de la culpa y la condenación son mortales. Y Satanás las lanza para dejarlos sin fuerza, en desánimo y caídos. Y es posible que tú estés aquí hoy de esa manera. Es muy posible que estés aquí hoy. Pero recuerda la palabra de Dios. Recuerda una vez más la palabra de Dios para con tu vida. No deseches la gracia de Dios tratando de establecer tu propia justicia. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Humíllate y confiesa tu necesidad de Cristo, que Él te va a perdonar. Dice la palabra que nuestros pecados fueron lanzados al fondo del mar, fueron olvidados, mi hermano. Él no tiene una lista de pecados. Esta es la número 15. ¿Vas a seguir? No, ese no es el corazón de nuestro Señor. Una y otra vez nos invita a entrar ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Una y otra vez. Hermanos, en tiempos de condenación, corramos a Cristo, nuestro fiel defensor, como dice el himno. Él es nuestro fiel defensor. Él es nuestro defensor. Él es nuestro escudo, mi hermano. Él es nuestra coraza de justicia. Resistamos la tentación, mis hermanos, de pagar con nuestras obras y nuestro desempeño el pecado para sentirnos aceptados delante de Dios. Eso es una trampa mortal.
Porque ninguna obra humana va a poder pagar el pecado contra un Dios santo. Y en segundo lugar, hacer eso es rechazar la gracia de Dios. De hecho, ¿sabes cuál es el propósito de Dios con su evangelio? Dice Efesios capítulo 2:7, a fin de mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere mostrarse como un Dios de gracia. Y Dios se muestra como un Dios de gracia cuando venimos a Él destruidos y decimos perdóname una vez más, Señor. No solo Cristo es nuestra justicia, sino que nos ha preparado de antemano las buenas nuevas para que anduviésemos en ella, las buenas obras para que anduviésemos en ella. Así que además también hay muchos teólogos que están de acuerdo que también esta coraza de justicia tiene que ver con poner las obras de justicia en operación, porque Él ha preparado las obras de antemano para que anduviésemos en ella. Porque cuando nosotros andamos en la justicia de Dios, viviendo en rectitud y en santidad, confirmamos aún más nuestra fe. Lo vimos el miércoles pasado otra vez, que estas clases están sincronizadas. Pedro decía, si tú añades a tu fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal, haciendo estas cosas no vas a caer y haces segura tu llamado y elección. O sea que cuando nosotros crecemos en santidad, no quiere decir que ganamos o perdemos la salvación o somos más aceptos o no. Lo que quiere decir que para ti afirmas el llamado que Dios de salvación para tu vida. Por lo tanto, la coraza de justicia también tiene que ver con las obras de justicia. Ahora bien, mi hermano, también el pasaje nos habla acerca de la otra parte esencial de la armadura y nos dice en el verso 15, calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. ¿Lo ven ahí? Por eso veremos en tercer y último lugar, calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Vimos en primer lugar la necesidad de amarrarnos con todas las verdades de Dios, la verdad de Dios, de quién soy en Él, de que la obra de justicia que me ha llamado a hacer, de todas las promesas, la verdad de Dios. Segundo lugar, vimos la justicia de Cristo como nuestra coraza, nuestra defensa contra la condenación. Y número 3, vamos a ver ahora cómo el evangelio de la paz son el calzado por el cual nosotros caminamos. Mi hermano, sabemos que cuando se escribió la Biblia no habían tenis Reebok, no habían tenis Nike, Adidas ni Puma, nada de eso. Pero sí era muy necesario tener un calzado apropiado para las batallas. Los terrenos eran pedregosos, difíciles, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo he hecho. Ir a un arrecife en chancleta. Vamos ahí, no podemos ni caminar. Porque los arrecifes tienen piedras filosas y estamos en chancleta y se nos va la chancleta por un lado y se nos parte. Yo sé que usted lo ha hecho, yo lo he hecho también. El punto es que en aquel tiempo también los caminos eran pedregosos. Los terrenos eran áridos. Y los soldados debían también tener un calzado apropiado para moverse adecuadamente en la batalla. Un calzado apropiado era importante y determinante para que el soldado se desplazara. Y este calzado eran como unas sandalias amarradas y ajustadas con correas de cuero que permitían a los soldados moverse con facilidad en terrenos difíciles. Y la otra vez cuando hablamos de estar firmes, dijimos que esto no quiere decir que nosotros nos ponemos la armadura de Dios y te vamos así, ping, pum, pam, cogiendo cantazos del diablo. No, eso no quiere decir eso. Ponernos la armadura de Dios y estar firme quiere decir que vamos a resistir, vamos a recibir, sí, ataques, pero vamos a seguir caminando. Porque la iglesia avanza y no la detiene las puertas del Hades. La iglesia avanza. Por lo tanto, eso quiere decir que el tanto estar firme quiere decir resistencia y defensa como ofensa y caminar hacia adelante. Y ahora cuando hablamos entonces de las sandalias, del calzado para el evangelio, estamos hablando de avanzar, de movernos a. No solamente de cubrirnos, sino también de movernos. Esto es una parte de la armadura que nos prepara para movernos hacia adelante. El evangelio de la paz. Pablo tiene en mente, miren esto, lo que dice un comentarista, que la proclamación del evangelio es gozosa y que esta proclamación del evangelio activa es un medio eficaz para combatir los poderes satánicos. Cuando nosotros predicamos el evangelio y anunciamos y compartimos el evangelio a otras personas, ¿saben lo que sucede? El reino de las tinieblas, ¿qué? Retrocede. Es curioso que esta parte de la armadura que menciona aquí contribuye a nuestra firmeza en el Señor. Estamos firmes cuando avanzamos y anunciamos el evangelio de la paz.
Y esto tiene por lo menos dos sugerencias o dos ideas que están ahí implícitas. Número uno, tú debes conocer y aplicarte el Evangelio de la Paz primero. Tú y yo necesitamos conocer el Evangelio de la Paz y aplicarnos el Evangelio de la Paz. Y en segundo lugar, por lo menos está implícito que hay una necesidad de estar listo para anunciarlo, prepararnos para anunciar el Evangelio de la Paz, cada uno de nosotros. Y de nuevo, ¿cuál es la Biblia de Pablo en este tiempo? El Antiguo Testamento. Por eso en Isaías 52, puede ir conmigo, nuevamente Pablo toma una alusión, un pasaje de Isaías 52 que lo aplica cristológicamente y por ende a la iglesia. Mira lo que dice Isaías 52, que de hecho este pasaje también lo usa en Romanos 10:15, cuando habla de los pies que traen las buenas nuevas. Isaías 52, versículo 7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice, a Sión, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Pero una pregunta, ¿de quién está hablando allí Isaías 52:7? ¿Quién es el que trae alegres nuevas y anuncia la paz? Porque está en singular, del que trae. No dice de los que traen, dice del que trae. Nuevamente, mis hermanos, Cristo mismo se calzó con los pies del apresto del Evangelio y trajo y anunció la paz para todos nosotros. Efesios 2, vayan conmigo, versículo 14. Efesios 2, que lo predicamos hace unos ya meses, casi años atrás. Versículo 14. Confirma que este que trae las buenas nuevas es Cristo mismo anunciando la paz. Anunciando la paz. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades entre ellas. Y mira el versículo 17, aquí está. Y vino, ¿quién vino? Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? Nosotros los gentiles. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos, los gentiles y los judíos, tenemos la misma entrada por el mismo Espíritu del Padre. Así que ya no soy extraño ni advenedizo, sino ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis hermanos, este es el mensaje de paz que predicó Cristo, el Evangelio, y nos salvó a nosotros. Él se puso la armadura, ya vimos que se puso el cinturón de la verdad, se puso la coraza de justicia, pero no solamente eso, Cristo también se puso el apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio y anunció la paz. Vino anunciando el Evangelio. ¿Qué paz? Mis hermanos, tú y yo estábamos en guerra contra Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Pero Cristo vino como un heraldo, dando la buena noticia de paz. El calzado de las buenas nuevas de paz nos capacitan para regocijarnos en la salvación que ya tenemos por medio de Cristo. Y no solamente eso, sino también para predicarlos a otros para que vengan al ejército de Cristo. Mi hermano, la armadura es de Dios. La armadura es de Dios. Es Dios que se ha puesto esta armadura, incluyendo el anuncio de la paz del Evangelio. Y Dios nos está dando esta armadura para poder estar firmes. La verdad, la justicia y el Evangelio.
Por lo tanto, mis hermanos, nuevamente el Señor nos recuerda la importancia de recordarnos el Evangelio, porque ya Cristo nos ha acercado y ya tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Recordemos, mis hermanos, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ya Dios no es nuestro juez, ahora es nuestro Padre por medio del Evangelio. Cristo trajo buenas noticias de paz para con nosotros. Podemos ir a Él, no somos extraños, sino miembros de la familia de Dios, dice el pasaje. Por lo tanto, ponerse el calzado del Evangelio de la paz comienza con apropiarnos del Evangelio. Comienza por ahí. Cristo vino a traernos buena noticia de reconciliación y ahora nos ha hecho sus embajadores para anunciar esa misma reconciliación. Por eso, mis hermanos, compartir a otros el Evangelio te mantiene firme en la fe. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted comparte el Evangelio con otros, cuando usted hace discípulos, cuando usted enseña las doctrinas de Cristo a otros, cuando tú enseñas el Evangelio de la paz a otros, ¿sabes qué tú estás haciendo? Cumpliendo con el propósito con el cual Dios te llamó. Y eso te afirma en la fe. Te hace estar firme, porque estás cumpliendo con el propósito con el cual Dios te llamó. Por lo tanto, no ponernos el calzado del Evangelio es primeramente no recordar que hemos sido nosotros reconciliados, y no anunciar el Evangelio a otros es no avanzar el reino de Dios en la tierra. Porque la manera que el reino de Dios de la tierra avanza y el enemigo retrocede es por medio del reino de Dios predicado en el Evangelio. Podemos preguntarnos, estas últimas semanas yo he compartido el Evangelio con alguien. Estas últimas semanas, este último mes. Hace unos días un pastor en una reunión de hombres dijo algo que se me marcó en el corazón y me dio una presión santa. Realmente me creó una presión santa. Y yo le llamo presión santa a este pensamiento que me lleva a hacer lo que tengo que hacer. Lo que debo hacer. Y lo que oro para que quiera hacer. Él dijo en esta reunión que en la semana él se paraba todos los domingos a su iglesia y le preguntaba a la iglesia cuántos compartieron el Evangelio esta semana. Y que en un momento dado ninguno de los músicos levantó la mano y él dijo, ¿cómo va a ser que en 8 días no le has compartido el Evangelio a alguien? Eso no tiene sentido. En 7 días. Y él dijo eso de manera casual. Pero creó una presión santa en mí. Porque es cierto que han pasado semanas en que yo no he compartido el Evangelio. Hay un problema en nuestro corazón entonces. No estamos poniéndonos a la presto del Evangelio. Estamos descalzos en medio de una guerra. Cuando no nos predicamos el Evangelio y no le predicamos a otro. Mi hermano, no es suficiente orar o leer libros o estudiar. Tenemos que compartir el Evangelio. Porque esa es la misión de Dios que nos ha dado aquí en la tierra. Ese es el apresto del Evangelio. Esto es algo que sabemos, pero muchas veces no hacemos. Pero Dios ha decidido darnos esta parte de la armadura para anunciar las buenas nuevas de paz. La pregunta es, ¿estaremos descalzos? ¿Estaremos descalzos? Mi hermano, la próxima vez veremos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero por ahora, ¿cómo están estas partes de la armadura de Dios en nuestra vida? ¿Estamos como creyentes creciendo en la verdad de la palabra de Dios, sus promesas y todo lo que hay ahí? Porque ¿sabes qué? Nunca estamos neutros. Estamos o creciendo o decreciendo. Nunca estamos en neutro. Si usted no crece en el conocimiento de Dios, ¿saben qué está creciendo? En el conocimiento que no es de Dios. Conocimiento del mundo, de los hombres. No hay break. ¿Cómo está el cinturón de la verdad en nuestras vidas, mi hermano? ¿Cómo se ve eso en la semana? Si sacáramos una calculadora, y no quiero ser pragmático, pero si sacamos una calculadora, ¿puedes sumar las veces que tú estuviste estudiando una verdad de la palabra esta semana? Si sacáramos una calculadora. Bueno, podemos tapar el cielo con la mano. Siempre todo va a requerir tiempo. Todo va a requerir tiempo. Mi hermano, esta semana cuando vino la condenación a tu vida, ¿cediste a la tentación de querer establecer tu propia justicia o corriste y te amparaste en la justicia de Cristo? Nuevamente Cristo te recuerde, tú tienes mi coraza de justicia. Tú tienes mi coraza de justicia. Y también podemos preguntarnos si estamos descalzos o tenemos los calzados del Evangelio.
predicándolo a nuestro corazón, sí, pero igualmente compartiéndolo con otros. Esta es la armadura de Dios. De nuevo, no tuya, no mía, no de Metro, no de los bautistas, no de Puerto Rico. Es la armadura de Dios. Al que no es creyente, que está en medio nuestro, que aún no ha rendido su vida al Señor de modo tal que diga, Señor, tú eres mío, yo soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras. A esa persona, la palabra de Dios dice que tú sigues siendo enemigo de Dios. Y está sin armadura. Está sin armadura. Pero Dios ha venido a anunciar las buenas de paz. Dios se ha puesto los calzados del evangelio y por medio de la predicación de su palabra te está diciendo, hay paz en Cristo. Ríndete. Entrega tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa el nombre de Cristo y serás salvo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por que tu palabra es suficiente para con nosotros. Tu armadura es suficiente para con nosotros. Oh, perdónanos, oh Dios, porque hemos pecado de incontables maneras. Hemos fallado, Señor. Hemos errado en el blanco, Señor. Y muchas veces quizás las piezas de nuestra armadura estén engavetadas, estén sueltas. Apenas las llevamos. Luego, Señor, vemos que pasan cosas en nuestra vida y miramos al cielo y decimos, ¿por qué, Señor? Y tú una vez más con amor nos recuerdas, ponte mi armadura. Ponte mi armadura. Estarás seguro. Estarás protegido. Es suficiente. Te pido, Señor, una vez más que nos des un deseo y un corazón por zambullirnos en la verdad de tu palabra, Señor. Oh, Señor, por favor, Padre, abrazar las promesas de tu evangelio. Ponernos la coraza de justicia de Cristo y vivir en obras de justicia, Señor. Y anunciar el evangelio, Señor. Sabiendo que estamos bien con mi Dios, como cantaremos en este tiempo, Señor. Glorifícate una vez más por medio de Cristo, por medio de la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.